Vamos a hablar, mira, te va a sorprender esto que te diga, porque vamos a hablar de las mujeres que habitan en mí. Hugo, ya no me sorprende nada. Bueno, vamos a hablar de... Porque bueno, en mí también habitan mujeres, no te vas a creer que no, en todos. Como en las mujeres habitan los hombres que tienen, ¿no? Obvio. Sí, en su vida. Bueno, acá estamos con dos mujeres, que también hay mujeres que habitan en ellas. Ambas son actrices, pero en este caso, una de ellas es asistente de dirección, Susana Arata, asistente de dirección de una obra de teatro que protagoniza Mirta Mona Moroni. Mona es la protagonista, única protagonista, es un personal que se llama justamente Las mujeres que habitan en mí. Nos va a contar dónde es todos los domingos a las 18 horas, en un lugar muy cómodo para llegar, en Malavia 611, ¿no? Bueno, Mona, gracias por venir, gracias Su también. Gracias a ustedes por el espacio. Contanos, ¿quiénes son? ¿De qué va? Eso iba a preguntar. ¿De qué va? Bueno, gracias por la invitación. Las mujeres que habitan en mí es un espectáculo que hablo justamente de las mujeres que me formaron, que me construyeron, desde abuelas, tías y madre, por supuesto. Vayan las dos más al medio para que salgan bonitas en la cámara de Radio Rebelde y que después las podamos ¿Ahí estamos? captar. Sí. Ahí está mejor. Ahí estamos. Sí. Ahí está, detrás de los cristales, Dayana y Tati Álvarez. Gracias, que Dayana. Dayana. Nos fiscaliza la voz, nos fiscaliza la imagen, nos dice cuándo salimos feos, cuándo salimos lindos. Bueno. Generalmente dice que salimos feos, pero no importa, esto es aparte. Es un detalle. Es apenas un detalle. Vale más la palabra que nuestra presencia. Pero contanos, dale. ¿De bueno, qué va? y esto, hablaba de estas mujeres, abuelas, tías abuelas, tías, mamá, madre, que me construyeron y tengo esta identidad a partir también de lo que ellas me brindaron en mi vida. Pero bueno, es un espectáculo que está hecho con material de archivo. Yo tengo bastante material de archivo. Y empezó a ser un texto muy biográfico, pero relatos, pero después empezó a cruzarse con lo social y con lo que les sucedió a mujeres que habitan otras mujeres, a mujeres que habitaron hombres, por supuesto. Y bueno, hay cuestiones transversales importantes que fue la inmigración de principios del siglo XX. Te iba a preguntar sobre eso. ¿Cuál es la importancia? Porque yo estaba pensando en nuestros orígenes, en los orígenes italianos, en los orígenes judíos. La madre siempre es la madre. La madre es la que te dice, afuera hace frío, ponete un saquito, el nene no me come. Bueno, todos esos estereotipos hacen a la construcción. Y fíjense que del padre no se habla mucho. Del padre no se habla mucho, es la madre la que construye. Así, no quiero hacer diferencias de tipo genérico, de género, pero es evidente que con la inmigración, lo que genera la inmigración, que este es otro tema muy importante, porque cuando uno va a una tierra desconocida, la inseguridad es mayor, entonces se aferra a cosas más sólidas que trae desde antes, ¿no? Entonces, esta cuestión de género tiene todavía mucha importancia en la inmigración. Tiene mucha importancia, pero también lo que sucedió, por lo menos en mi familia, con las mujeres, que fueron mujeres solas, porque los hombres morían muy jóvenes. También, cierto. Entonces, una abuela paterna quedó viuda a los 25 años y nunca más volvió a formar pareja, nunca más volvió a casarse, vivió hasta los 78. Y todas las mujeres de mi vida, o muchas de ellas, son mujeres sin hombres, por lo cual tuvieron que salir a trabajar en tareas domésticas, todas ellas, dado que tampoco tenían una gran instrucción, y así mantuvieron a sus hijos y a sí mismas. Y, Mona, puertas para adentro, ¿no? Entre las mujeres que habitaron en vos, en la obra también hablas de las mujeres que han atravesado socialmente a la sociedad, digamos, que te han atravesado vos también. Digamos, alguien me dijo ayer, después que estrenamos, yo tuve una abuela analfabeta española que vino en 1906 a los 15 años. Tengo el acta de comparecencia que cuenta esto, que el padre la autorizó a irse de España, de una aldea de 1000 habitantes, no sé,
a venir sola a Buenos Aires, contratada como servicio doméstico. Y ese padre, esa comparecencia la firma con una cruz, porque también era analfabeto. Ajá. Susana, vos sos actriz y en este caso sos, en esta obra, sos asistente de dirección. Pero no sos cualquier asistente de dirección, porque sos asistente de un director de aquellos, que es Luis Ese es el Campos, tema, ¿no? ese es el tema. Lo que yo he aprendido, mira, yo tengo 68 años y muchos años de carrera y demás, y he visto millones de espectáculos, y lo que yo he aprendido con Luis es infernal, es que es maravilloso. Sin que él se lo proponga. No, mirándolo, porque, claro, ¿no? mirándolo y aquellas cositas que veía, que uno dice, mirá lo que vio, mirá cómo lo resolvió, Sí. ¿no? Porque es un unipersonal, no es fácil. Y aparte, Mona es su pareja de hace 40 años, Claro. su pareja en la vida real. Real. Entonces, no, tampoco es fácil. Eso es grave. ¿Sabes lo que es Tampoco es fácil. subir al escenario con un director que es Y su yo marido? los Debe ser terrible. yo los conozco a ellos de antes de ser pareja, por Claro, separado. claro. Yo hice obras con Luis Campos y Mona hacía por otro lado, y un día se conocieron, bueno, y empezó su relación hace 40 años. Y nunca habían trabajado juntos. Qué cosa, ¿no? Entonces, ella siempre lo había acompañado a él y él la había acompañado a ella, pero en proyectos personales diferentes. Él en Crisálidas, que ustedes le No hicieron tuvo juntos, nada que ver, no tuvo nada que ver. solamente, bueno, Había algunas cosas que él aportaba, pero bueno. Una voz en off. Una voz en off, claro, Exacto. era eso, la voz en off, sí, Exacto. no recordaba. Y alguna cosa de su visión y demás, pero bueno, eso lo dirigía Fabi Maneiro. ¿Y cuánto te da el conocer tanto a Mona desde hace tantos años para asistir en la dirección? Mira, o sea, como ya te digo, los conozco a los dos hace tantos años y puedo aprender de él millones de cosas que realmente a mí me sirvieron muchísimo en este camino. Pero en el caso de Mona vi un crecimiento a partir de la mano de él increíble. No es fácil estar sola arriba del escenario. No es fácil. Y menos relatando cosas personales. Y una pluma que, como yo le decía, escritora, actriz, porque claro, tenía que respetar su propio texto. No era fácil. Mona, sin espolear la obra, hay que invitar a que la vayan a ver. La pregunta es, ¿cómo lograste un hilo argumental en un relato que tiene que ver con una secuencia de tu vida y con marcas históricas, ¿no? De madre, tía, compañera? En forma general uno mira a las mujeres y dice, mira, se constituyeron las madres de Plaza de Mayo, mira la fuerza que tiene, ¿no? Bueno, pero en el ámbito personal también vos marcabas que las mujeres de tu vida, y darle a eso una continuidad, un hilo, no debe ser fácil, porque tenés que atar una con otra, también son situaciones diferentes tuyas en la vida, Sí. Momentos. No tiene una estructura teatral convencional. Ajá. No, porque yo escribo primero de forma de relato. Y después sí lo que hice todo un trabajo de un año para darle una estructura teatral, no convencional. No cronológica. No. Ahí está. Y los enganches de una mujer a otra lo hice a partir de postales con mi madre. Qué Ahora, interesante. ¿sabes que me pregunto algo? Yo escribo también, ¿eh? Siempre uno no sabe nunca cuándo termina de escribir, porque había una frase de Borges que decía, se publica para dejar de corregir, Sí. ¿no? Y me parece que es muy interesante la frase. ¿Cómo, habiendo tanto de sentimiento metido en esta obra, porque es tu historia, ¿no? ¿Cómo supiste? Ya está a punto, acá freno, acá tengo que empezar a pensar en lo que es la actuación y dejar de escribir? Yo nunca había pensado que estos textos iban a ser actuados. Ah, No, esto no... Yo pensé que me iba a contestar, nunca terminé, pero había que en algún momento sí. subir al escenario. Y por lo tanto hay unas primeras escrituras y correcciones que tenían que ver mucho más con el mundo literario. claro. Y ahí sí tuve muchas correcciones hasta que, bueno,
con quien las personas que hacía clínicas me dijeron, bueno, está acá, me parece bien, pero cuando lo empecé a pasar a un texto teatral, empecé a hacer nuevas correcciones. Y cuando empezamos la puesta en escena, siguieron las correcciones. Si ves el primer texto que yo escribí, a este texto que se va a escuchar y se va a ver en el teatro, bueno, sí, tiene puntos en común, por supuesto, en el corazón de los relatos están, pero hay muchas frases que yo estaba enamorada porque estaba lo poético. Y bueno, a veces, bueno, las tuve que sacrificar. Y ahí fue cuando Luis empezó a dirigirla, inclusive, la puesta en escena. exacto. Claro. Y más que la puesta en escena, inclusive el texto mismo, esto va, esto no va, esto, porque obviamente al que escribe se enamora, como dice ella, Claro. porque era preciosa, las cosas, es precioso, el texto es maravilloso, pero bueno, hay que darle unas pautas dramáticas a eso, Claro. ¿no? ¿Y hay un personaje que relata o son diferentes personajes que haces dentro de la obra? Un poco, ¿no? lo que se armó son diferentes planos. El plano de narradora, el plano de actriz, porque le doy voz a estos personajes, y también hay un plano que son el plano de los objetos, que también cuentan. Epa. Los objetos también cuentan. objetos. Sí, ¿Y tienen en una... qué te convertís entonces? ¿En qué objeto te convertís arriba de escenario? No, siempre soy sujeto. Había una señora que fue pero- calabaza, ¿no? Claro, sí, está la calabaza. Te podés convertir en un velador y ser el velador más bonito del mundo porque estás contando algo que solo el velador ilumina, por ejemplo, ¿no? Mira, yo tengo una frase en la obra porque es lo que sentí cuando lo escribí y creo que es lo que me enseñaron estas mujeres, que es cómo se amasan los deseos. Y yo esta obra la amasé mucho, porque para mí era un deseo muy fuerte, hablar de ellas. ¿Y cuál es el palo de amasar que usás para amasar esos deseos? Uso costuras, uso cocinas, uso historias de amor, uso cosas en la cabeza de una tía que padecía una enfermedad mental, uso secretos. Esa tía era la que más cuerda era entonces. Y Digamos que tuvo una historia de amor preciosa. Claro. Porque no se entendía con el marido, ¿viste? Porque el marido hablaba en un dialecto difícil de entender. Entonces No, creo pero que como los introdujo locos y los cosas- niños dicen la verdad, ¿viste? El ¿Viste? resto Por eso uno se enamora de esos personajes. Sí, esos Y si personajes. tuvieses que sacar, aparte de tu tía, un personaje que a vos, arriba del escenario, no lo que escribiste, arriba del escenario, te haya enamorado. Vos, con tu cuerpo arriba del escenario. Uf. A mí me enamoró mucho una tía, Sara, que se rajó a los 15 años a 17 de octubre. Y me pareció precioso. no sabes, ese relato es una joyita. No lo vamos a adelantar. No, tengo que ir a verlo. Ya está, tengo que ir a verlo. No sabes, es una Tengo que ir a joyita verlo. ese relato. Aparte como lo hace ella, que lo hace formidable. Ay, te quedas así, ¿viste? Es una cosa, porque ¿Cómo- es sumamente emotivo. ¿Cómo es el teatro? ¿Es un teatro íntimo, de cercanía con el Sí. público, que te permite ese código de acercamiento con la Sí, gente? el teatro es un teatro pequeño, con 30 localidades nada más, y el escenario es a plano tierra, o sea, y después, bueno, las sillas que tienen una pequeña subidita, pero es bien intimista, y eso es lo que eligió Mona, porque eso lo eligió ella, quería un lugar así. Así que después se verá, pero por ahora es Está algo ideal. que es ideal. Sí. Sí. Y el teatro lo elegiste vos. Cuando yo empecé con este proyecto a pensarlo ya desde el lenguaje teatral, una vez almorzando con Luis en Gesell, que es nuestro lugar en nuestro mundo, uno de los lugares, El le refugio. dije, sí, mira, yo querría, si lo hacemos juntos, ahí fue cuando decidimos hacerlo juntos, yo querría hacerlo en el Crisol, porque yo en el Crisol vi puestas muy lindas, muy intimistas, y me gustó. Y bueno, presentamos el proyecto, que lo presentó nuestra productora ejecutiva, Fabi Maneiro, lo presentó en el Crisol, en otro teatro, nos eligieron en los dos teatros, en su programación, y elegimos el Crisol. O sea que estamos, bueno, viste que se amasan los deseos. Claro. Por lo tanto, lo que quería aclarar y decir y destacar
es que yo soy una mujer muy afortunada, porque estoy rodeada desde lo amoroso, de gente que me cuida, que me abraza y que me sostiene. ¿Eso incluye a Luis? Sí, ¿sabes Sí, qué? totalmente. Bueno, ¿cómo es trabajar con tu marido? Fue una experiencia preciosa, es una experiencia preciosa. Nosotros nos conocimos trabajando en una película con Yusit hace 40 años y nunca más trabajamos juntos. Y bueno, a él le enamoró este texto, no conoció, solamente conoció a mi madre y a una tía, después a mis ancestras no las conoció, por supuesto. Y se enamoró de este proyecto, de estas mujeres, de mi texto, y bueno, empezamos a ensayar muy en el living de casa, ¿no? Y bueno, se fue armando paso a paso. ¿Tomaste chiquitito. mujeres fuera de la familia? No. ¿No? ¿Todas son? Yo tenía un mujeraje importante y las que me quedaron afuera. Tengo 8 mujeres en el escenario, es la Qué que bárbaro. me quedaron afuera muchas, ¿sí? ¿Y cómo fue el estreno? Fue Hermoso. precioso, precioso. La verdad que fue muy lindo, fue un aplauso precioso. Muy lindo. La gente salió absolutamente conmovida. A mí, que yo estaba chiquitita ahí atrás, porque, bueno, es pequeño el teatro, ¿no? Y estaba con el tema de luces, de sonido, qué sé yo. Venían, se acercaban algunos que me conocían y me apretaban y me decían, ay, y lloraban. Como nos pasaba a nosotros en ciertos ensayos, ¿no? Claro. Cuando venían a verlo algunas personas que nosotros invitábamos para que vieran un pedacito de ensayo o algo lo demás, terminaban todos conmovidos y eso pasó ayer. Sí. Eso pasó, fue precioso, estaban absolutamente conmovidos y a algunos les pega más, a otros les pega menos y bueno, pero estaban muy conmovidos. Porque Claro. ese sí, ese motivo es conmovedor. Por ahí Siempre conmueve, claro. repercute en algo. Claro, No solamente en claro. las mujeres, en los hombres también repercute. Muchísimo. Muchísimo. Seguramente. Hay hombres que también salían sumamente conmovidos. Ver a una abuela amasando es algo que no tiene género. No, estaba tiene pensando en género. nosotros, ¿No? porque Hugo también perdió a su padre cuando era joven. Yo perdí a Sí. mi viejo cuando ¿Viste? era muy pibe. Mi mamá Y tenía 30 años, claro, 32. Y las mujeres pasaron a ser ahí un elemento unificador y dominante, ¿no? Bueno, en mi supuesto. familia pasó lo mismo. Y cómo uno va evolucionando y cómo empieza a perdonar las cosas que le ocurrieron cuando eran en la relación, cuando éramos muy jóvenes, y después uno va reproduciendo el comportamiento y esa dominancia materna y va perdonando, ¿no? En la vida. Seguramente en algún paso de tu actuación y en tu escritura debes haber tenido un conflicto con alguna de esas mujeres y que con el tiempo, bueno, tuvo un desarrollo, un desenlace. No sé si se plantea en alguno de tus personajes. Con la que tuve mayor problema en la escritura y en la actuación, y me sigue dando mucho trabajo, es una tía abuela, que más que tía era una abuela, Sí. pero que es mi apellido, que fue tremenda, porque ella nunca quiso que yo hiciera teatro. Siempre fue muy dura con esto, que no estudies teatro, que no quiero que seas actriz. Y hoy en la escritura, en la actuación, me pone trabas en la rueda. Es tremenda. Qué bárbaro, qué bárbaro. Es tremenda. Y no sé si venías haciendo terapia o no, Sí, pero toda mi vida hice terapia. toda la vida. Sí. Y claro, y esto Muy sanador. te trajo material para terapia como loco, seguramente. Ahora estoy en un paréntesis. Ajá. Pero sí, para mí la escritura es algo que me da mucho placer y es muy sanadora para mí la escritura. Tenga relatos autobiográficos o no, para mí, bueno, creo que todo siempre sale de uno mismo, ¿no? Sí. Y esto sí, esto me hizo reencontrarme con mis raíces, con lo que fui, lo que soy, en realidad lo que soy hoy. Esta mujer que va a cumplir 70 años, que armó esta vida, con este camino que hice y que voy a seguir haciendo. Y bueno, sí, estas mujeres a mí me dieron, tengo huellas de ellas, tengo imágenes, muchas imágenes de ellas. Hay cosas de ficción, por supuesto, es Seguro, teatro, seguro. pero hay otras cosas que yo me acuerdo con mi abuela española, enseñándole a leer, poniéndole un pizarrón y marcándole letras. Yo recuerdo una escena
un momento de infancia, que lo cuento, donde como todos los chicos de 4 o 5 años, con el miedo de que su madre se muera. Y yo tengo esa imagen impresa. Y bueno, eso después lo empecé a armar, y estas cosas que vos decís, bueno, uno va perdonando, ¿no? Claro, claro. Y uno sí. va conciliando con esa imagen. Absolutamente. Y a veces también profundiza los enojos también, ¿no? Por En la supuesto. historia también te podés terminar enojado, pero yo creo que la edad tiene que ver con esto del perdón, con una mirada más amplia de lo que pasó, ¿no? Exactamente. Más contemplativa, más indulgente. Que estas Sí. mujeres pudieron hacer lo que hicieron, bueno, con este contexto. Y aparte venimos de una estructura que es patriarcal sin ninguna duda en el aspecto social y de producción, pero con una fuerte impronta más del matriarcado Por supuesto. en lo que respecta a la educación y al ámbito personal, ¿sí? Como que la producción está afuera, el hombre tiene que proveer, una división perfecta para el capital, pero está todo bien. Digo, estas mujeres que uno puede relatar en su vida tienen que ver, como vos decís, nuestra actualidad es una construcción, y esa construcción, los ladrillos de esa construcción son todas estas mujeres, ¿sí? Sin ninguna duda. Yo tengo un montón de tías a las que las recuerdo, y que cada una tuvo una influencia diferente. La que me prestó por primera vez el auto, la que me obligaba a comer berenjena cuando yo no quería, que era chiquito. Digo, hay cuestiones que no tienen que ver ni con la berenjena ni con el auto, tienen que ver con actitudes frente a la vida, Absolutamente. y que despiertan en uno en diferentes momentos diferentes cosas, ¿sí? Estaba pensando en el tema de la autogestión, que es un momento bravo ¿no? ¿Cómo la van llevando? ¿No? Bueno, el tema del teatro independiente, que yo lo llamaría hoy día el teatro pobre, porque no tiene, obviamente, subsidios, porque verdaderamente se ha cortado todo, es muy duro, es muy difícil. Muy, muy difícil. Y sale todo de las arcas personales. O sea, esto se puede hacer, por más que sea un teatro pobre, vos no vas a ver un gran despliegue de cosas, pero sí, o sea, como dice Luis siempre, mientras que haya un actor y un lugar donde mostrarse, existe el teatro. El teatro no va a morir nunca. Claro. Pero hay veces que se puede hacer con mayor soltura y hay veces, bueno... Claro. Con mayor despliegue, ¿viste? Sí, claro. Claro, hay- Entonces se hace difícil. Porque bueno, obviamente son momentos donde el arte, la cultura y demás están totalmente desguazados. Sí. Entonces, obviamente hay mucha cosa de teatro independiente que sigue y va a seguir siempre, porque esto ha pasado en épocas terribles que hemos vivido todos, han quemado teatros con teatro abierto. No, y fíjense sin- lo que es el teatro en Europa en la Segunda Guerra, seguía siendo teatro y, Por supuesto. y siguió sacando obras maravillosas. Claro, y pero cuando nosotros hicimos teatro abierto, se hizo todo a pulmón, por supuesto, e inclusive quemaron el picadero. El picadero, Es claro. que quemaron Y el picadero y sin embargo salieron los empresarios realmente a otorgar teatros. la cultura molesta al poder, Y el eso está teatro claro. argentino, Por supuesto. el Entonces, argentino también, ¿no? El argentino sí, Fue pero después. no se... O sea, lo No fue por, cerraron. no fue por teatro abierto. Claro, No fue por teatro abierto, no. No. Fue por GEAR, GEAR, o o Jesucristo. Jesucristo, una de las dos. Jesucristo Superstar, sí. Sí, Jesucristo, sí. El tema es que, bueno, claro, es como vos decís, la cultura molesta, ¿viste? Claro. Es mejor que seamos todos en Claro, y no tiene que ver tanto con el incendio de un teatro, sino con el exilio que produce, lo que produjo en nuestros actores, ¿no? Todos Claro. exilados. Pero pensaba que más granados. a diferencia de lo que es la música, por ejemplo, el teatro tiene, o por lo menos lo que uno lo ve desde afuera, ¿no? Tiene una cierta o relativa ventaja que en general tanto actores, director, asistentes, están habituados a que se conforme una cooperativa y cuando hay, cuando no hay, y se reparte la riqueza y la pobreza siempre en partes iguales, ¿no? En la música pasa con algunos grupos, pero pasa mucho también el tema de tener que sostener por parte del cantante, sostener a los músicos, entonces no importa si hay mucho o poco bordero, hay que pagarle al guitarrista, al bandoneonista, al percusionista, ¿no? Y genera un esfuerzo diferente o una tensión diferente, por lo menos, ¿no? Sí, el teatro independiente
entre comillas, teatro pobre. No lo devaluemos. No, pobre, digo, No lo porque, devaluemos. bueno, económicamente. Sí, económicamente pobre, no. pero muy rico. De mucho nivel. Porque a veces Pero en la nosotros- pobreza... No voy a romantizar la pobreza, por supuesto, pero digo, en la pobreza salen las mejores cosas Por de eso- uno. no, por cuando supuesto. tiene que invertir. No, estoy hablando ¿sí? solo en lo económico, Sí, sí, pero sí. nada que ver con realmente lo que significa el teatro independiente. Porque nosotros, tanto en Buenos Aires cuanto en grandes ciudades del país, hay grupos maravillosos. Sí, que hacen cosas maravillosas y reconocidos no solamente aquí, sino en el mundo. O sea, en España se ha reconocido muchísimo. Y verdaderamente, nosotros somos una ciudad, Buenos Aires, porque bueno, el resto de las ciudades son más pequeñas o tienen menos desarrollo, tienen, o sea, Hay una es producción, un parangón. hay una producción Es artística. un parangón con el off de Corrientes, Sí. off de Broadway, perdón, Sí. con el off de Londres. Es un parangón y te diría que en el caso nuestro de salas independientes, por ahora se mantienen un montón. Yo no sé si ustedes lo perciben, pero en los últimos tiempos hay un florecimiento del teatro independiente. Hay infinidad de obras, a pesar de la pobreza exterior. Sí. Hay un montón de expresiones culturales que nosotros no damos abasto, no podemos ir a todas. Claro. No me pero imagino, no, es, muchísimo nos es falta. realmente importante la cantidad. muchísimo. Porque parece que cuando más nos presionan, más nos sale Y la sí, cuestión eso me va a resistir. de ir a Es resistir. la resistencia. Es la resistencia Es la cultural. resistencia. Y a mí me parece Es la resistencia. excelente y hay que aplaudir a todas las Pero expresiones. se hace muy difícil. Sí, porque cabe no duda. tenés subsidios Pero por el es tan difícil instituto. como vivir todos los días, como pagar el gas o como pagar la luz. Sí, Es decir, tal cual. hagamos ese ejercicio de comparar con la vida común y decir, bueno, el teatro es parte de eso. Pero también han sido reconocidas y con la obra anterior, con Crisálida, Ah, sí. tuvieron la posibilidad de viajar reconocidas Sí. por organismos internacionales, Sí, ¿no? sí. Fue una obra elegida por el Instituto Cervantes de Chicago por el tema de los derechos humanos y la mujer. Que ahí nos pagaron. Nos pagaron en dólares, ¿te acuerdas? En dólares, nos pagaron en Mirá dólares. qué sorpresa, nos pagaron por el... Te juro, Es claro, una porque a veces maravilla. hay festivales en los cuales, bueno, Sí. o menciones que te hacen. Claro, También la legislatura nos dio la mención. Me acuerdo, sí. Pero bueno, ahí no hubo plata. Pero en Chicago nos mandaron dólares y todo. Qué Muy maravilla. bien, muy bien. Nos quedan muy pocos minutos. Sí. Pero antes tenemos que chivear nuevamente, recordar bien las mujeres que habitan en mí, en el Teatro El Crisol. Teatro El Crisol, en Malavia 611, todos los domingos a las 18, Exacto. con entradas a precios populares. Muy populares. Sí, hay muy 2 por populares. 1, Bien. con precios muy acomodados, hay para jubilados, para estudiantes. No pueden dejar de venir. Elegís el 2x1 o el de jubilado, porque no tenemos estudiantes. También podría ser. Bueno, yo soy jubilado y estudio, así que pido más descuento. Muy bien. La verdad que es un placer cuando hacemos este tipo de notas porque, bueno, enriquecen, ¿sí? Hugo, tengo Paula Klachko, que la Sí. acabamos de entrevistar, me acaba de mandar de urgencia una noticia que por ahí nos va a poner contento, ¿no? Roberto Sánchez, que no es Sandro, Sí. el candidato peruano, pasó el 50%. Ya Ay, pasó. qué En el bueno. recuento. Está, Muy así que, y aún falta el 7%, pero parece que la tendencia es irreversible. Por supuesto va a haber impugnaciones y, como ella dice, Bueno. quedan 3 semanas muy tensas. Keiko pero- Fujimori había salido a reclamar que había salido primero a decir que ella iba a reconocer, pero Sí. que exigía que también reconocieran cuando estaba primera. Vamos a ver Bueno, qué dice ya- ahora. Ya conocemos Claro, a la derecha. Ya nunca, conocemos. nunca reconoció. Pero, bueno, hemos juntado dos cosas maravillosas. El placer del teatro, de la actuación, de una historia que me parece fantástica. Esto de recuperar esas cosas de las mujeres en la historia de uno, que son mucho más que los hombres, te voy a decir, es cierto. Yo empiezo a fijarme que mis improntas tienen que ver con mi mujer, hasta con mis novias de aquel entonces, ¿no? Que son ya el recuerdo. Y esto, ¿no? De Perú, que bueno, de alguna manera abrimos con esto. Sí, y abrimos también, ya, y nos despedimos con esto, con el Indio Solari y con
con esta idea de, arrancábamos el programa hablando de que de todas las menciones que hubo en televisión, que fueron millones, yo rescataba una que decía, qué mal día para ser libertario. Y otra, que es algo que deduje yo de tanto estar viendo algunas de las transmisiones, donde había un reclamo que uno esperaba de los políticos, que era Cristina libre, y que fue sumamente manifestado infinidad de veces por la gente, sí. por la gente, Sí, ¿no? sí. Y digo, ¿cómo transmite la gente cosas que en este momento los políticos por ahí están especulando si conviene, si no conviene, si estratégicamente hay que decirlo o no hay que decirlo? Los políticos van atrás del pueblo. Sí. Y es una característica de los últimos tiempos. ¿no? Los últimos tiempos no fueron ni siquiera atrás del pueblo. Ni siquiera. Yo escuché algo maravilloso que dice que el indio hizo hacer poco a los filósofos y le dio la posibilidad de la palabra y la lectura a los que estaban en la cárcel. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Bueno, es lo que yo digo, ¿no? Está desenganchada el pueblo, desenganchado con la política, desenganchado de la justicia, desenganchado de la academia. Hay algo que todavía queda por unir y cuesta mucho. Por lo pronto, lo que sí puedo decir es que tengo plan para el domingo que viene. Voy a ir a ver las mujeres que yo voy el habitan en mí. otro domingo. Yo voy el otro. Y voy con mi mujer, que es la que habita también en mí. Claro. Por supuesto. La mía es una ocupa, así que no, una gran cantante, che. Susana Arata. Gracias. Mona Moroni. Gracias. Muchísimas gracias por estar. No, acá. gracias a ustedes. Al contrario. Serán muy bienvenidos. La semana que viene, 7 días menos 1 hora para no perderse el programa. Quédate con el vuelto. Gracias Diana, gracias Nahuel, gracias Radio Rebelde por cobijarnos esta hora todas las semanas. Chao. Gracias.